Era un plazo varió, ¿no? De 90 a 60. 60 días calendarios de la comisión especial. Marcar la asistencia para proceder a votar. A pedido del congresista Benítez, el Pleno del Congreso someterá a votación una cuestión previa, el cual, según lo ha señalado el parlamentario Benítez, el plazo para dar a conocer los nombres de los miembros de la magistratura, como los miembros del directorio del Banco Central de Reserva, y así como el nombre del defensor del pueblo, sea de 60 días. Es una de las propuestas, es la propuesta que ha sustentado el congresista Benítez, pero a la vez también el congresista Víctor Andrés Belaúnde ha señalado que el plazo para dar a conocer el nombre de estas personas sería al término de esta legislatura. Es por eso que se está registrando la asistencia de parlamentarios para posteriormente someter a votación la cuestión previa planteada por el congresista Benítez. Se va a cerrar la asistencia. Asistencia cerrada. Vamos a registrar asistencia 77 congresistas al voto. Se procede a estas horas de la noche a marcar ya la votación para determinar si es que la cuestión previa planteada por el congresista Benítez, quien propone que el plazo para dar a conocer el nombre de los miembros del directorio del Banco Central de Reserva, como del magistrado del Tribunal Constitucional y del defensor del pueblo, sea en un plazo de 60 días calendario. Pero también hay que señalar que el congresista Víctor Andrés Belaúnde señaló que el plazo debe ser al término de esta legislatura. Hay que indicar que previo a esta votación, a este voto por el tema de cuestión previa, se aprobó con 79 votos a favor la moción 6485, la cual conforma una comisión especial encargada de seleccionar a los candidatos a Defensoría del Pueblo, a la magistratura del Tribunal Constitucional, como a los miembros del directorio del Banco Central de Reserva. Esta moción entró a debate, lo cual hemos podido observar hace algunos instantes, y en estos momentos se viene sometiendo a votación para saber si es aprobada o desaprobada la cuestión previa planteada por el congresista Benítez. Votación cerrada. Han votado 29 a favor, 47 en contra, 0 abstenciones. Presidente Salgado, rojo. Tevez, rojo. 49 en contra, 29 a favor, 49 en contra y 0 abstenciones. La cuestión previa ha sido rechazada. Con la misma asistencia al voto, la moción. Con 49 votos en contra y 29 a favor,
la cuestión previa planteada por el congresista Benítez, quien señaló que el plazo para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional como a los directorios, al directorio del Banco Central de Reserva y al Defensor del Pueblo ha sido rechazada. Y en estos momentos se procede a votar con la asistencia de 77 congresistas la moción número 6485, la cual conforma una comisión especial encargada de seleccionar a los candidatos a Defensoría del Pueblo, a los magistrados del Tribunal Constitucional, como a los miembros del directorio del Banco Central de Reserva. Los parlamentarios integrantes de esta comisión especial son los congresistas José Urquizo, Alejandro Aguinaga, Máximo Portugal, Víctor Andrés García Belaunde, Michael Urtecho, Velázquez Quesquén y Luis Galarreta. Se procede a la votación para saber si es que la moción número 6485 es admitida, es aprobada o rechazada por el Pleno del Congreso. Son 77 los parlamentarios que en estos momentos proceden a hacer su votación, y de acuerdo a lo que acaba de señalar en estos momentos el presidente del Congreso, ya se cierra la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 74 congresistas, 1 en contra y 1 abstención. Más congresista Salgado Verde, 75 a favor, 1 en contra y 1 abstención. La moción 6485 ha sido aprobada. Siguiente punto. Congresista Tevez, Verde. Vencido el cuarto intermedio, tiene la palabra la congresista Pérez Tello de Rodríguez, presidente de la Comisión de Justicia, para que sustente los alcances del texto sustitutorio presentado. Muchas gracias, presidente. Solamente para señalar que se ha llegado ya a un consenso con la Comisión de Trabajo en el sentido de incorporar algunos añadidos. El texto base es el mismo texto de justicia que ustedes recibieron en una primera oportunidad, mantiene los 4 aspectos. Esto se va a votar por separado. Al votarse por separado se debatiría todo lo que no tiene que ver con ratificación, por un lado, y en una segunda votación lo relativo a los temas de ratificación que están recogidos en el artículo 24, último párrafo, en el artículo 25, párrafo completo, en el artículo 30, inciso H, y en la primera disposición complementaria transitoria. Esa sería la separación en el trámite de la votación, pero el texto es el mismo. Adicionalmente se han hecho algunos añadidos que vale la pena comentar y que ustedes sepan. El primero es que se ha incorporado, a propuesta de la Comisión de Trabajo, y nosotros hemos hecho nuestra, un artículo tercero que señala que la SUNARP utilizaría un porcentaje no menor del 20% del saldo de balance de cada ejercicio presupuestal. Esa fue una sugerencia que, si no me equivoco, hizo el congresista... ¿Quién fue el que hizo la...? Bueno, fue un congresista que postuló el 20%, sin embargo no se puede incorporar tal cual lo planteó. Se ha reducido a 20% del saldo de balance de cada ejercicio presupuestal, que es lo que se podría en realidad sumar. Es la Comisión de Trabajo la que lo plantea. Para que se aplique a infraestructura en la renovación de equipamiento tecnológico, para mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios a la ciudadanía. De otra forma, en la disposición complementaria final, en la primera, se ha añadido la siguiente redacción, manteniendo el mismo fondo: que se autorice al Ministerio de Economía y Finanzas a aprobar la escala remunerativa que presente la SUNARP, dado que esto es con recursos propios, y por eso es que simplemente el Ministerio hace una autorización a esa asignación. Se ha añadido además que esta debe contemplar la homologación de las remuneraciones en las zonas registrales a nivel nacional, dado que hay diferencias de sueldos en una y otra, es decir, los registradores de provincia no ganaban lo mismo, y si se les asigna la misma carga procesal. Eso fue consultado por lo demás en su momento con SUNARP y no hay ninguna oposición en ese sentido. Eso es cuanto se añadió
el texto original. La última modificación en la disposición complementaria transitoria, en la única disposición, es que el plazo no sería menor de 3 años, sino de 4 años. Con eso, tal como se conversó en su momento con el congresista Jaime Delgado, vocero de la bancada oficialista, se eliminaría toda la, desde mi perspectiva, infundada, porque ya 3 años eran suficientes por el proceso de implementación y de reglamentación, pero se eliminaría cualquier duda de que esto es un proceso que tiene un interés que no sea el de ratificar a los miembros del tribunal, y creo que eso podría ser más limpia la votación. Es lo que se somete a votación, presidente, como un único texto de la Comisión de Trabajo y Justicia. Muchas gracias. Marcar asistencia. Vencido el plazo, vencido el cuarto intermedio, siendo las 8:50 de la noche, la presidenta de la Comisión de Justicia, Marisol Perestello, ha señalado que se han hecho algunas modificaciones en el proyecto de ley 1325, el cual propone fortalecer la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. Se va a votar el texto sustitutorio consensuado, presentado y repartido, a excepción de la disposición complementaria final primera. Esa disposición complementaria final primera se va a votar por separado, ya que prosperó la cuestión previa en el sentido de que sea votada por separado. Como cuestión previa, lo único que se votó fue lo referente a que se vote por separado, y prosperó la cuestión previa, la disposición final primera. Vamos a votar el texto sustitutorio a excepción de la disposición complementaria final primera, que se votará por separado. Congresista Marisol. Sí, presidente, solamente para aclarar el sentido de esa votación, y en todo caso, si quedaran dudas, volver a hacerlo, porque no quiero que se repitan los errores de la comisión. La votación que se planteó respecto de los temas de ratificación se refiere a aquellas cláusulas que incorporan la figura de ratificación. Por ejemplo, las que se han mencionado. No solamente es la primera disposición, la única disposición complementaria, son otros artículos que incorporan el tema de la ratificación. Lo que se planteó, y si no ha quedado claro, le pido, presidente, que lo volvamos a votar, era que se vote todo el proyecto excepto los temas de ratificación. Ciertamente, la cláusula única, la disposición complementaria transitoria, es la que desarrolla cuál va a ser el procedimiento, pero se hace referencia al tema de ratificación en el artículo 24, último párrafo, cuando dice que los vocales del tribunal estarían sometidos a un proceso de ratificación cada 5 años. Se hace referencia en el artículo 25 en todo el artículo, porque es la conformación de la comisión ad hoc. Se hace referencia asimismo en el artículo 30, inciso H, cuando es una causal de cese, la no ratificación en el cargo. Y finalmente se desarrolla todo el proceso de ratificación en la disposición complementaria transitoria única. Ese es el sentido en el cual hemos podido trabajar un texto sustitutorio. Sin embargo, presidente, si no hubiera quedado claro en la votación, le pediría que se votara para que se pudiera votar por separado, y en todo caso, creo que aprobar la norma, que espero que así sea en todo el sentido de la misma, pero respetemos en todo caso lo que fue la voluntad, y si estoy equivocada le pido a quien planteó en su momento la cuestión previa que lo aclare. Y lo volveríamos a votar si hubieran dudas. No quiero entrar al debate de si fue adecuado o no, presidente, porque realmente me queda claro que ese fue el sentido de la votación con las personas que lo he conversado. Gracias, presidente. Congresista Otárola. Presidente, hay temas inadmisibles. Dice que se corre de 3 a 4 años para que no haya injerencia política. Y o sea que en el próximo gobierno no va a haber injerencia política. Se queda frustrado todo un proceso de ratificación y se está yendo contra los acuerdos que se tomaron en comisión.
Yo le pido, presidente, que se respeten los acuerdos tomados en comisión, porque definitivamente es absurdo, es inadmisible no decir que con el otro gobierno no y con este gobierno sí. Me pido interrupción del congresista. Congresista Gutiérrez. Gracias, presidente. Aquí hay un error de procedimiento. La presidencia había dado por concluido el debate, aceptando una cuestión previa donde se aceptaba por la votación mayoritaria democrática dividir la votación final. En ese interín ya no procedía pedir un cuarto intermedio para modificar, porque de acuerdo a la sustentación que ha hecho la autora, ya se ha desnaturalizado totalmente la primera votación de la cuestión previa. Entonces, por una cuestión de orden, presidente, nos gustaría vuelva el tema a su revisión y definir si vamos a dar validez a esa cuestión previa ya votada, porque ya es un acuerdo, o en su defecto volver todo a foja cero para poder sustentar, habida cuenta que se han modificado varios extremos y no los dos puntos que habían quedado para definir. Gracias, presidente. Está en la palabra el congresista Otárola. Congresista Otárola, la congresista Mavila le pide una interrupción. Presidente, cuando se dio este debate, señor, yo planteé la solicitud de que se votara por separado, señor. Y vuelvo a plantearla, señor, que se vote por separado. Porque cuando se pretende, señor, que se vote junto, en el fondo se pretende que los que discrepamos con parte de esta moción acordada por los dos presidentes de comisiones, avalemos esa moción. Señor, de la moción que nos ha sido presentada, por ejemplo, yo estoy, como no, de acuerdo con la disposición que pedí que se votara separadamente, pero no estoy de acuerdo, señor, con el plazo que se plantea de reevaluación y de proceso de ratificación cada 5 años. Y ese tema, señor, que es la materia litigiosa, tiene que ser votada, pues no se puede amarrar un tema a otro para obligar a votar un asunto en el que hay discrepancia, señor. Yo planteo que tomemos una decisión democrática, tal como lo acordamos originariamente, señor. Votemos la primera disposición conforme usted ya lo ha resumido. Y en segundo lugar, señor, el tema controvertido, más allá que haya sido acordado por los presidentes de las dos comisiones, señor, la votemos pues porque hay dos puntos de vista. Hay en todo caso el punto de vista de los presidentes de las comisiones que plantean que el proceso de ratificación sea cada 5 años, señor, y hay el punto de vista de quienes consideramos que ese proceso de ratificación, señor, debe ser en un corto plazo. Gracias, señor. Para concluir, con Sotaro. Señor presidente, no se puede enervar la voluntad del Congreso. Consiguientemente, yo pido que se vote por separado, como cuestión previa, presidente, si el plazo de ratificación es en cada 3 años, como estaba en el proyecto, o si el plazo de ratificación es cada 4 años. Porque, presidente, no se le puede negar a un gobierno la facultad de gobernar. Y este es un abuso que no lo vamos a permitir. Congresista Díaz. Muchas gracias, presidente, y en realidad ya por fin creo que han quedado claras las verdaderas intenciones. Qué pena, presidente, justo habíamos comentado con el congresista Delgado la extraordinaria oportunidad que tenían de demostrar en efecto que no tenían ambiciones políticas, de manejo político, de manosear políticamente a una institución técnicamente, que se ha manejado técnicamente hasta ahora como es la SUNARP. Lo cierto es que la voluntad del Congreso, no solamente la voluntad de lo que se sesiona en la comisión, en este caso este tema ha sido dictaminado por 2 comisiones, la Comisión de Justicia y la Comisión de Trabajo que estoy presidiendo. Se ha acordado llevar a un cuarto intermedio sobre el tema para consolidar en todo caso los aportes que tenemos las 2 comisiones sobre aquello que refiere básicamente al aumento en las remuneraciones de la SUNARP, que por supuesto entendemos que todos estábamos de acuerdo, pero sin embargo habían aportes interesantes de la Comisión de Trabajo que ha tenido a bien también aceptar la presidencia de la Comisión de Justicia. Sin embargo, y de acuerdo al sentimiento del Pleno, se acordó en el cuarto intermedio, y se lo comenté, presidente, y se lo comenté al oficial mayor también, la idea de, y corríjame si me equivoco, de que el tema que tenga que ver con la ratificación sea votado por separado.
Pero resulta, presidente, que estos temas no solamente están vistos en una disposición, están vistos en varios artículos que ya los ha leído la congresista Marisol Perestello. Entonces, lo lógico, presidente, no es que solamente se vote uno, sino todo el tema que tenga que ver con la ratificación sea votado por separado. Y en ese sentido, entonces, planteamos, presidente, que se vote primero el texto acordado entre las dos comisiones, que es la voluntad en realidad como en la práctica legislativa, y finalmente, que fue el sentido de la cuestión previa, se vote el tema de la ratificación. Ahí se podrá votar, ratificar a los 4 años que ha sido el acuerdo, el consenso entre las dos comisiones, o lo que plantea en este caso la bancada fujimorista, con otras bancadas, como entiendo la que pertenece al congresista Lescano, por ejemplo, que simplemente no se dé la ratificación en el entendido de que esta institución está funcionando bien y que no debe ser manoseada políticamente. Presidente, usted tiene ya la decisión. Congresista Chávez. Sí, presidente. Bueno, vamos viendo cómo a lo largo de este debate va quedando muy claro cuál es el propósito. Lo habíamos intuido desde hace varios meses ya, lo hemos señalado. Es el propósito de descabezar una institución para infiltrarla. Ya me imagino cuántos estarán sobando las manos con la posibilidad de que puedan llegar a ser pues miembros de ese Tribunal Superior y todo lo que eso significa, ¿no? Entonces, ya quedó muy claro eso. Por eso es que no les interesa la modernización, como decían, ni la mejora de la institución. Lo que les interesa es meter mano a esa institución ahorita. Y por eso es que no se pelea por principios, porque si se peleara por principios no importaría que dentro de 5 años se haga. Claro, ya nos dijeron no, el otro gobierno no. Inclusive están aspirando a seguir siendo gobierno ellos, ¿no? Pero no pueden esperar, quieren ya de una vez, señor presidente. Entonces, quiero referirme además al hecho de que se pretende discutir que los presidentes puedan traer un texto. Eso es lo que venimos viendo todo este tiempo, señor presidente, estos años que yo he regresado al Congreso, a diferencia del Congreso de los años 90, donde cada modificación que se introducía en un dictamen tenía que ser por cada presidente consultada con los miembros de la comisión. Hoy la práctica parlamentaria es distinta. Hoy hay como un sobreentendimiento respecto de que el presidente de la comisión puede traer el texto que corresponda y lo pone a votación, ¿no? El texto luego de los ajustes que se hacen a un dictamen. Antes no era así, antes acá los presidentes de comisión tenían que reunir a todos en el momento, a todos sus miembros de la comisión, para poder meter una modificación, aunque sea de una coma, una I o una O. Pero la práctica parlamentaria reciente deriva en un poder amplio que en otro momento podemos discutir si es conveniente mantenerlo, pero que se venga hoy, después que gente que ha sido presidente de comisiones y ha funcionado así, querer venir a decir ahora que no se siente representado por los acuerdos que hayan llegado los presidentes de las comisiones, me parece bastante sorprendente, señor presidente, por no calificarlo de otra manera. Gracias. Congresista Ábalos. Elías me ha pedido, Elías. Señor presidente, planteé una cuestión previa y parece que se ha confundido porque hubieron 2 peticiones parecidas. La cuestión previa que solicité y fue aprobada por mayoría en el Pleno era para que se votara por separado. Primero se votara solo la primera disposición complementaria final, y es justamente lo que le pido que el señor relator lea, por favor, de lectura textualmente a la primera disposición. Disposición complementaria final primera, autorización. En el marco del proceso de la implementación de la presente ley, autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas a aprobar la escala remunerativa que presente la SUNARP, la misma que debe contemplar la homologación de las remuneraciones de las zonas registrales a nivel nacional, de acuerdo al procedimiento establecido en la 4ª disposición transitoria de la Ley 28.411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, para lo cual queda exceptuada de lo dispuesto sobre el particular en la Ley 29.812, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2012 y en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013. El financiamiento de la implementación de la nueva escala remunerativa se efectuará con cargo al presupuesto institucional de la SUNARP y no demandará recursos adicionales al Tesoro Público. Congresista Elías. Presidente, ese fue el acuerdo. O sea, tienen que haber 2 votaciones. La primera, la que he solicitado, se aprobó por mayoría, y después que votemos esta,
se debe votar el resto del consenso que tienen los dos presidentes. Así que pido, señor, se someta a votación esta petición. Congresista Gutiérrez. Presidente, en el mismo sentido expresado por el congresista Ábalos y la exposición expresada por nuestra presidenta de la Comisión de Justicia, lo que vemos es que este texto ha sido alterado y ha sido modificado, ya no es el mismo. Entonces, ya olvidémonos de este error, porque ya se había agotado el debate y los textos, por ejemplo, como el señalado por el congresista Ábalos, perfectamente claro, debió someterse a votación. Pero esto, por ejemplo, en el nuevo texto dice que es la SUNARP el que aprobará su escala remunerativa y ya prescinde de un marco normativo presupuestal donde todo pasa por una sola caja, que es el MEF. Entonces, ese tema ya ha sido modificado y tal como eso también otros, naturalmente atendiendo a la labor de consensuar los temas. Pero ya se alteró el procedimiento, ya se alteró la cuestión previa. ¿Qué vamos a votar ahora? Presidente, yo pediría honestamente, se pueda ir, digamos, a devolver a la comisión que nos traiga un texto y poder volverlo a votar y volverlo a discutir con mejor criterio, porque el punto que ya se discutió, el debate donde se puso fin y se sometió a votación una cuestión previa, ya culminó y después de eso se han hecho otras enmiendas, otras modificaciones que ya no son parte, mejor dicho, ya no calza con la votación que debería ser originalmente expuesta. Gracias, presidente. Congresista Omonte. Perdón. ¿Interrupción o intervención? Le doy la palabra después. Puede concluir, congresista Elías. Señor presidente, lo que se tiene que leer, y pido que se vuelva a leer, es la propuesta de la primera disposición final aprobada en el Pleno, no la que se puede haber incorporado una o dos líneas. Tiene que haberse leído, porque eso fue lo que se aprobó y eso es lo que se tiene que votar, es la disposición complementaria final de la propuesta inicial, señor presidente. Le ruego que la vuelva a leer, por favor. Congresista Monte. Presidente, creo que tenemos que entender la buena fe y responsabilidad tanto de los presidentes de la Comisión de Justicia como de la Comisión de Trabajo en cuanto a que buscaban finalmente consensuar los textos retirando el tema de la ratificación. Pero como se entiende, el tema de la ratificación cogía diferentes artículos del proyecto de ley. Es por eso que se ha alterado relativamente la propuesta final. Pero lo que estoy entendiéndoles es que la voluntad que finalmente era la que daba, la que se había exigido en la cuestión previa, que era el de votar por separado la cuestión previa, el tema de la ratificación se está respetando. No estoy de acuerdo también con la modificación de los plazos y que finalmente pues es una especie de sorpresa para muchos de los congresistas. Pero eso finalmente se podrá votar después cuando ya se vote el tema de la ratificación. Pero ahora votemos los puntos en los que sí se habían consensuado y no dilatemos más el tema. Gracias. Se va a dar lectura a lo solicitado por el congresista Elías. Y después... A ver, un momento, por favor. Congresista Díaz. Gracias, presidente. El tema es el siguiente, y ojalá me pueda poner solo atención unos segundos. Cuando se votaba la cuestión previa, me acerqué a hacer las consultas pertinentes, precisé qué cosa es lo que estamos buscando. Lo reitero, que los temas que hay consenso, que tienen que ver con fortalecer, con el subir los sueldos a los señores de la institución de registros públicos, estamos de acuerdo. Por lo tanto, hemos afinado los aportes de las dos comisiones y hay un consenso. Pero fuimos muy claros en decirle lo siguiente, acá el sentimiento del Pleno era que el tema que tiene que ver con la ratificación, que es lo que ha habido debate, se vote por separado. Pero no es verdad, o en todo caso ha sido una falla también de asesoría que se nos ha dado, que este tema solamente está visto en la disposición complementaria final. Está desarrollado en varios artículos que han sido leídos, reitero, por la presidenta de la Comisión de Justicia. Pero además tampoco se habría podido
aprobar la cuestión previa tal cual supuestamente fue presentada, porque no se puede votar primero la disposición complementaria final y luego el texto más importante, y es lo que he podido entender del oficial mayor, que en todo caso se ha debido alertar en el momento que estábamos votando para salir de este malentendido. Siendo así, presidente, siendo que no queda claro qué cosa fue lo que realmente se aprobó en la cuestión previa, yo le planteo esta cuestión previa a ver si somos todavía un poquito más claros, que se vote tal cual lo ha dicho la presidenta de la Comisión de Justicia, el texto al cual hemos llegado en consenso la presidencia de la Comisión de Trabajo con la presidencia de la Comisión de Justicia, salvo aquellos artículos cuyo texto tenga que ver con la ratificación y que han sido debidamente mencionados, leídos y detallados por la presidencia de la Comisión de Justicia, que es, entiendo, en lo cual podemos estar de acuerdo en el Pleno. Si eso está claro, presidente, en todo caso, la presidenta de la Comisión de Justicia puede leer artículo por artículo aquellos artículos que versan sobre el tema de la ratificación. Podremos ir a una nueva cuestión previa, estando el tema mucho más claro y superada la limitación que el oficial mayor nos comentó atrás, pero que debió haber sido público a todos los integrantes del Pleno. Congresista Mávila. Señor, yo es tercera vez que hablo. Yo no entiendo, señor, que haya razón alguna para que no se pueda votar en primera instancia la disposición complementaria final, sobre la que, señores, no hay ninguna contradicción en este Pleno. Entonces planteo que avancemos, señor, votemos en primer lugar la disposición complementaria final y luego, señor, votaremos los artículos que tienen que ver con la ratificación. Lo contrario, señor, es poner por delante lo que nos divide y no avanzar nada. Yo planteo, señor, en todo caso, que se someta a votación, si se puede votar en primera instancia, señor, la disposición complementaria final o no. Yo creo que si tenemos un criterio de racionalidad, no hay razón alguna, señor, le voy a dar, señor, voy a terminar la idea. No hay razón alguna, señor, para no votar en primera instancia el incremento remunerativo de los trabajadores de la SUNARP. Señor, avancemos en eso y luego seguiremos debatiendo. El otro camino, señor, es un largo debate sobre los plazos y demás, y no vamos a votar, señor, la remuneración. Y este es el mismo camino, señor, que hace meses estamos discurriendo. Así que yo le pido, por favor, señor presidente, someter en todo caso al voto, si podemos votar, señor, en primera instancia, porque no tiene nada que ver con el tema de la ratificación, la disposición complementaria final. Como no tiene nada que ver, señor, votemos pues esa disposición complementaria final, haciendo un acto explícito, señor, la buena fe de todos los congresos, de considerar de todos los congresistas, perdón, de considerar el incremento remunerativo de los trabajadores de la SUNARP. Sí, me pide el congresista Otárola y después el congresista presidente de la Comisión de Trabajo. Adelante. Bien, sucede simplemente, congresista Mávila, que tenemos que aprobar toda la ley, porque nada ganaríamos aprobando la primera disposición complementaria final, no, porque no podría haber una ley que surte efecto solo con una disposición complementaria final. Sería un saludo a la bandera. Obviamente no se podría ni siquiera promulgar. Por ende, tiene que aprobarse todo el marco normativo. Como un mensaje, yo coincido con la congresista, votemos primero esa parte, encantado, de acuerdo. Después solucionemos de una vez todo el problema de la ley y que salga lo que democráticamente se elija. Esa es la democracia. Esa es la democracia. Gracias, presidente. Congresista Marisol. Estaba en uso de la palabra Díaz. No, yo estoy en interrupción. Gracias, presidente. En realidad es la interrupción que me ha cedido gentilmente a la congresista Mávila y quisiera, en realidad estamos de acuerdo, congresista Mávila, a través de la presidencia. En realidad lo que estamos planteando, entiendo con la presidencia de la Comisión de Justicia, es lo siguiente. Claro, que se vote esta primera disposición complementaria final, pero además hay otros temas en los cuales también existe consenso entre las dos comisiones. Todo eso sería la primera votación y se quedaría para una segunda votación aquello que tiene que ver con la ratificación. Si no, tendríamos que votar
Primero, el tema del aumento remunerativo, luego otros temas que también tenemos consenso entre las dos comisiones y finalmente el tema de la ratificación. No tendría sentido. Insisto, en la primera votación que estamos planteando, por supuesto que va a estar la primera disposición complementaria final, lo que tiene que ver con la remuneración, pero además otros temas que ya han sido debidamente consensuados entre las dos comisiones, salvo, y en eso, insisto, estamos de acuerdo, congresista Mavila, a través de la presidencia, aquello que tenga que ver con la ratificación que tendrá que pasar a una segunda votación. Muchas gracias, presidente. Congresista Otárola, brevemente. Breve, creo que en efecto podemos votar todo el texto de la ley y votar en dos partes el plazo de la ratificación en 3 o 4 años y con eso se sacó el problema. Gracias, presidente. El problema, señora Mávila, señora Mávila, ha sido un interrogante. Si votamos por separado, en el supuesto, en el entendido, por lo expresado, que todos, o la inmensa mayoría de parlamentarios, impulsa una mejora remunerativa, y si aprueba la disposición complementaria, queda aprobada. Seguidamente se vota el texto del dictamen, y en el supuesto que no se apruebe, no puede haber una autógrafa de una disposición complementaria primera de una norma que no existe. Entonces se produce un imposible. Podría ser, ahí vamos entrando, yo no puedo participar, lamentablemente, ni puedo bajar al llano, pero una de las alternativas que se me ocurre es que esa disposición podría ser artículo 3 y terminaría siendo artículo único, congresista Chávez. Basta simplemente buena voluntad para saber que si en la eventualidad de que se aprobase solo lo que es hoy esa disposición complementaria en relación al aumento y se denegara todo lo otro, es evidente que, tal como usted mismo ha señalado, eso no podría ser complementario de nada, sino sería un artículo por sí mismo y sería una ley con un solo artículo. Creo que eso me parece que puede estar sobreentendido. Me dice, presidente, me pide una interrupción, si usted lo permite, el congresista Díaz. Adelante. Presidente, permítame, con la disculpa de los colegas, insistir. Lo que estamos planteando es todo menos ratificación. En el todo está incluida la disposición complementaria del aumento, que estamos de acuerdo todos, pero además del aumento estamos de acuerdo en el resto del texto, salvo los artículos de ratificación. Por lo tanto, solamente se tendría que hacer 2 votaciones y no 3, si no tendríamos que hacer 3 votaciones. La primera del aumento, la segunda de todo lo demás, que no, a salvo el tema de la ratificación, y la tercera para el tema de ratificación. No tendría sentido porque los 2 primeros temas estamos de acuerdo todos. Espero haber sido un poquito más claro. Siendo así, presidente, insisto, vamos, si no ha quedado clara la primera cuestión previa, que realmente no ha quedado clara, votemos con el tema sencillo y la planteo formalmente si lo tiene usted bien a recogerla. Votamos todo el texto consensuado con la presidencia de la Comisión de Justicia, menos los artículos relacionados con ratificación. Todos estamos de acuerdo en el aumento, seguramente estaremos de acuerdo con darle 20%, por ejemplo, para ponerles un ejemplo del resto que estamos de acuerdo, 20% del presupuesto de la SUNARP para que pueda reinvertir en tecnología, reinvertir en infraestructura y finalmente la finalidad que decía el proyecto del gobierno era de fortalecimiento. Entonces, eso es lo que estamos planteando, presidente. Congresista Pérez Tello. Presidente, no es raro lo que estamos haciendo en este momento, ya lo vi varias veces en la comisión. Lo que me parece es que no es lo correcto. Este es un texto muy complicado, en el que hay en juego muchísimas preocupaciones válidas respecto de la ratificación o no, respecto de la evaluación o no, pero también están todos los registradores públicos a nivel nacional pendientes de esos acuerdos políticos para poder tener una escala de remuneraciones justa. Ciertamente, lo real es que una cosa está amarrada con la otra en términos de observación del Ejecutivo. Y yo también eso lo pongo sobre la mesa con total honestidad. Será potestad de la mayoría del gobierno el poner 4 años o 3, y tendrán o no tendrán los votos. Lo que no se puede hacer es estar constantemente aprovechando esa mayoría para no buscar consensos, presidente.
Mi trabajo como presidenta de la Comisión de Justicia ha sido soportar todas estas vergüenzas durante 6 o 7 comisiones en las que deberíamos estar tratando temas de importancia nacional. Cuando no se quieren poner de acuerdo, se comienza el boicot, desentiéndonos. Todos entendemos claramente lo que está pasando acá. Lo que está pasando acá es que hay una posición, todos queremos que se aumenten los sueldos, todos. Pero un grupo quiere que eso se amarre a la ratificación legítimamente, y si no, la ley se observará. Ya está, pues. Pero lo que no podemos hacer es mantener esta excusa. El procedimiento parlamentario está reglamentario, presidente, lo creí la primera vez. Pero el Pleno puede tomar decisiones, y las decisiones que puede tomar suponen también que no entremos en absurdos. ¿Cuál es el absurdo al que esto lleva, presidente? Que yo tenga que aprobar un texto en el cual, si no hay ratificación, tengo que reestructurar todo, pues, presidente, porque la ratificación no está en un artículo, está en toda la ley, en toda la ley. Entonces, ¿qué hago? Entrego un texto si hay ratificación, y si no hay ratificación no lo entrego. Y luego, si hay 4 años o no hay 4 años, votemos. Si es que al final no hay ratificación, ya no tenemos sentido discutir los 4 años o los 3 años. Si al final gana que si hay ratificación, se separa la votación en 3 años o en 4 años. Pero si no avanzamos, presidente, lo que va a terminar pasando es que esto se va a volver a suspender. Y ciertamente, presidente, la comisión y esta presidencia ha hecho todo lo que puede. Pero lo que no puede hacer es estar al margen de este tipo de caprichos, que respeto, pero del cual no voy a ser parte, presidente. Congresista Pérez Tello, precise por favor cuál es el sentido de la votación. ¿Cuáles son los extremos de la votación? Los pedidos formales, presidente, han sido que se vote por separado el texto de la norma sin los artículos vinculados a ratificación. Que repito por tercera vez, presidente. ¿Cuáles son? El artículo 24 en su último párrafo. Los vocales del Tribunal Registral son nombrados por el Superintendente Nacional previo a concurso público de méritos. Punto. Lo que se votaría por separado es y son sometidos a un proceso de ratificación cada 5 años. El artículo 25 íntegro, porque lo que incorpora ese artículo es el proceso de ratificación de los vocales, que evidentemente tiene relación con lo anterior. El siguiente artículo es el artículo 30 en su inciso H, porque es una causal de cese la no ratificación en el cargo. Y el último es la disposición complementaria transitoria, que es la que se aplicaría para estos vocales que fueron elegidos bajo otro régimen y que tendrían que entrar a un proceso de ratificación. Entonces, el primer paquete sería todo lo que es ratificación, sí o no. Y luego la ley, que entiendo que ahí estamos todos de acuerdo, que es el tema de los sueldos. Si se aprueban los sueldos primero, que es una posibilidad que también usted tendrá que decidir, lo que vamos a tener que hacer después es adecuar el texto a la ratificación o no ratificación. Ese es el orden. Yo planteo que primero se vote ratificación, presidente, y le pido por favor que vayamos al voto y que en todo caso sea la democracia la que tome la decisión. Va a dar lectura del primer texto que va a ser votado por parte de la relatoría. Mientras tanto, le damos la palabra al congresista Gutiérrez. Muchas gracias, presidente. El congresista Ábalos en su momento pidió la lectura de la disposición complementaria final y que el relator dio lectura al que queda expresado en el que se nos ha entregado de 12:52 p.m. día 4 de abril. En este texto se redacta plenamente un procedimiento de obligatoria responsabilidad presupuestal. En el que se nos ha entregado de 19:44, versa otro texto. Y quiero sentar la diferencia, por favor, y dice así: autorícese al Ministerio de Economía y Finanzas a aprobar la escala remunerativa que presente la SUNARP. Es decir, quien va a aprobar la escala remunerativa es la SUNARP. Un procedimiento totalmente distinto al procedimiento general de la institucionalidad del Estado peruano, que es que todo lo que tiene que ver con la escala remunerativa y el gasto público tiene que estar con la autorización primigenia del marco presupuestal, en este caso, que otorga el MEF. Entonces, aquí habría una distorsión. Me encantaría que los presidentes de ambas comisiones precisen y sobre todo que se respete la primera posición expresada ya en el documento que se nos ha entregado. Gracias, presidente.
Congresista Reategui. Gracias, presidente. Yo quiero recordar lo siguiente, y le voy a hacer memoria. Cuando se aprobó en primera votación acá sobre la ley del notariado, cuando vino la segunda votación, o sea, 7 días después, vinieron y cambiaron totalmente el texto, se pusieron de acuerdo solamente el presidente de la comisión y punto, y salió un proyecto de lo que quería. Pero acá, como existe tanta confusión, realmente yo pido como cuestión previa que este proyecto baje a comisión. Congresista Reategui, tendría que precisar el retorno a qué o a cuáles comisiones. Pido, presidente, que este proyecto de justicia baje a comisión. Congresista Elías. Presidente, el reglamento del Congreso es quien nos rige. En este momento, y coincido con alguna propuesta que ha hecho el señor, se leyó una propuesta de los presidentes, pero lo que se aprobó es justamente lo que va a leer el señor relator, y tan pronto termine de leer, pide usted se someta a la votación, porque así se modifique o se vaya a comisión, esta parte tiene que ser aprobada hoy día, señor. Eso fue el acuerdo del Pleno. Ha sido planteada una cuestión previa de retorno a comisiones. En consecuencia, sírvanse, por favor, marcar asistencia para proceder a votar la cuestión previa. Siendo las 9:25 de la noche y tras un intenso debate con respecto a la aprobación de este proyecto de ley 1325 presentado por la Comisión de Justicia y Trabajo, el cual propone fortalecer la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos a fin de modernizar y mejorar la cobertura y calidad de sus servicios, el congresista Reategui a través de la mesa directiva, en este caso a través del presidente Eguren, ha pedido que ha planteado una cuestión previa, el cual es que este proyecto baje a la Comisión de Justicia. Previa sobre cuestión previa. Acá tiene que votarse y después decidir si va al resto. Congresista Elías, la cuestión previa que usted planteó ya se votó y se votó a favor. No puede volverse a votar. Ya se votó y se votó a favor. Su cuestión previa está aprobada. Se ha planteado un miembro de su propia bancada una cuestión previa que necesariamente tiene que consultarse al Pleno antes de entrar a la votación del proyecto que contiene la cuestión previa que usted ha planteado. Señor presidente, la cuestión previa que planteé ya se aprobó. Tiene que ejecutarse, tiene que convertirse o en un artículo o en el total, pero en estos momentos tiene que votarse la cuestión previa que va a leer el señor secretario, el señor relator, y después votar la cuestión de mi colega Reategui. Ese es el orden. La cuestión previa ya se votó, la que usted planteó, y está aprobada, repito. Ejecútala. Se procede a marcar asistencia para luego someter a votación la cuestión previa presentada por el congresista Reategui, quien ha solicitado a la mesa directiva del Congreso de la República, representado en este caso por el congresista Eguren, que el proyecto de ley 1325, planteado o mejor dicho presentado por la Comisión de Justicia y Trabajo, retorne nuevamente a la Comisión de Justicia. Pero también hay que señalar que la presidenta de esta comisión, la congresista Marisol Pérez Tello, ha pedido a la mesa de que este proyecto de ley sea votado de dos maneras. Uno, que se vote por el tema de la ratificación de los miembros
de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos y otro que se vote el tema de los sueldos. Hay que indicar de que en el tema de ratificación ha generado un amplio debate que hasta el momento se viene llevando a cabo acá en el hemiciclo del Congreso, pero antes se va a votar el tema de la cuestión previa. De no ser aprobado esta cuestión previa, se va a continuar el debate, o de ser aprobado, de inmediato este proyecto pasaría nuevamente a la Comisión de Justicia. Cerrar asistencia. Congresista Gutiérrez. Gracias, presidente. Quisiera, por su intermedio, a los presidentes de ambas comisiones expresar algo que por técnica jurídica debe quedar plasmado literalmente. Yo he propuesto que se... Congresista Gutiérrez, permítame. Las disposiciones... Sí, permítame. Si la cuestión previa planteada no prospera, reitera su solicitud, porque si prospera ya no tiene sentido. Al voto. A ver, nuevamente vamos a precisar, se ha planteado como cuestión previa que el dictamen vuelva a comisiones. Han registrado asistencia 74 señores parlamentarios con la referida asistencia al voto. 9:30 de la noche y en estos instantes se procede a la votación con una asistencia de 74 parlamentarios. En los próximos minutos se sabrá si es que la cuestión previa planteada por el congresista Reategui para que el proyecto de ley 1325 retorne a la Comisión de Justicia es aprobado o rechazado. Hay que señalar que este proyecto de ley propone fortalecer la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, SUNARP, a fin de modernizar y mejorar la cobertura y calidad de los servicios. Se viene procediendo a la votación con respecto a este planteamiento de la cuestión previa. Se va a cerrar votación. García Belaunde. Cerrar votación. Han votado a favor 15 parlamentarios, en contra 58, abstenciones 0. La cuestión previa ha sido rechazada. El escano rojo. El relator va a dar lectura a la primera parte de la votación en el sentido señalado por la presidenta de la Comisión de Justicia. Mientras vamos marcando asistencia también. Parte pertinente. Ley de fortalecimiento de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. Artículo 1. Objeto de la ley.
La presente ley tiene por objeto fortalecer la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, SUNARP, a fin de modernizar y mejorar la cobertura y calidad de sus servicios, implementando medidas efectivas de inclusión social, competitividad y eficiencia tecnológica en su prestación, de acuerdo a las nuevas demandas ciudadanas. Artículo 2. Modificación de la Ley 26.366, Ley de Creación del Sistema Nacional y la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. 2.1. Modifícase el artículo 6 de la Ley 26.366, Ley de Creación de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, el cual queda redactado con el siguiente texto. Artículo 6. Los registradores públicos que integran el sistema son nombrados por el órgano competente de cada registro. Para acceder al cargo se requiere ser peruano, abogado, colegiado hábil y haber aprobado el concurso público de mérito supervisado por la SUNARP y de acuerdo al reglamento respectivo que para tal efecto expedirá esta entidad. 2.2. Incorpórase en la Ley 26.366, Ley de Creación de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, el capítulo 5 del título 4, de acuerdo al siguiente texto. Capítulo 5. Tribunal Registral. Artículo 23. Tribunal Registral. El Tribunal Registral es el órgano que conoce en segunda y última instancia administrativa registral los recursos de apelación interpuestos contra las denegatorias de inscripción y demás actos registrales expedidos por los registradores en primera instancia. El Tribunal Registral tiene competencia nacional y está conformado por salas descentralizadas e itinerantes, cuyo número y lugar de ubicación es determinado por el directorio de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, SUNARP. Parte pertinente, artículo 26. Funciones del Tribunal Registral. Son funciones del Tribunal Registral: a. Conocer y resolver los recursos de apelación interpuestos contra las denegatorias de inscripción y demás decisiones de los registradores. B. Verificar, en el ejercicio de su función, el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias, así como los precedentes de observancia obligatoria por parte de los registradores, dando cuenta a la gerencia registral y al superintendente nacional de las irregularidades detectadas. C. Aprobar precedentes de observancia obligatoria en los plenos registrales que, para el efecto, se convoquen. D. Emitir opinión sobre los asuntos que la Superintendencia Nacional someta a su consideración. E. Ejercer las demás funciones inherentes a su naturaleza o que le sean asignadas por la Superintendencia Nacional. Artículo 26. Presidente del Tribunal Registral y presidente de sala. El presidente del Tribunal Registral es elegido por los vocales titulares en votación secreta por el periodo de un año, computado del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. El presidente de cada una de las salas es elegido por los integrantes de la sala respectiva por el periodo de un año, computado del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. No procede la reelección inmediata. En caso de no obtenerse la mayoría necesaria, la presidencia de la sala corresponde al vocal más antiguo. Artículo 28. Funciones del presidente del Tribunal Registral. Son funciones del presidente del Tribunal Registral: a. Convocar y presidir las sesiones de sala plena. B. Designar al vocal que desempeñe las funciones de secretario técnico del Tribunal Registral en las sesiones de sala plena. C. Ejecutar los acuerdos adoptados en sala plena. D. Velar por la adecuada marcha administrativa del Tribunal Registral. E. Coordinar con los órganos de las entidades públicas vinculados a